Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad nos está acompañando Magda Castellanos de El Salvador. Este evento es auspiciado por la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y la Red Proterra. Como nuestra expositora tenemos a Magda Castellanos Ochoa. Ella es ingeniera civil, maestra en desarrollo local por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, miembro de la red Proterra y la red Mesoamericana, con experiencia en el desarrollo de programas formativos a través de la capacitación y transferencia de conocimientos para el uso de materiales locales, principalmente aplicados a la vivienda social, asesoría técnica y construcción con materiales locales. Bueno, te damos la bienvenida, Magda. Qué alegría conectarnos con El Salvador, y en esta oportunidad también vamos a poder escuchar todo tu conocimiento que vas a poder compartirnos, y es gratificante volvernos a ver. Muchas gracias, Pacha. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y bueno, es un gusto para mí poder compartir lo que sé sobre el adobe reforzado con todos y pues también pendiente, disponible cualquier consulta que tengan durante la presentación. Gracias, Marta. Bueno, para empezar ya la exposición, tu conferencia, te voy a pedir que puedas compartir la presentación que nos has podido armar y la cual nos vas a compartir en esta oportunidad. Bueno, hemos nombrado a esta presentación el adobe reforzado como una alternativa sismo resistente y la experiencia desde El Salvador. Como ustedes, muchos sabrán, ¿verdad? El Salvador se encuentra casi en el centro de nuestra Mesoamérica, ¿verdad? Aquí la pueden ver. Nuestro país, ¿verdad? Ya acá un poco más cerca, está justo se encuentra justo donde se encuentran dos grandes placas tectónicas, la placa de los Cocos y la placa del Caribe, ¿verdad? Y por eso tenemos una gran actividad sísmica en nuestro país, además de que lo atraviesa en toda su longitud una cadena volcánica, ¿verdad? Que es todo el cinturón de fuego que va por todo el continente, ¿verdad? Y además tenemos actividad sísmica gracias a algunas fallas locales que tenemos y algunas otras fallas geológicas de nuestros países vecinos de Guatemala y Honduras, ¿verdad? Entonces tenemos bastante movimiento por esta zona generalizado también un poco en nuestra Mesoamérica, ¿verdad? En el sur de México, Guatemala y en nuestro país, en El Salvador. Por esta razón es que en el país hemos trabajado mucho para poder crear las bases de un marco legal para la construcción con este sistema constructivo de adobe reforzado, que tuvo mucho trabajo detrás de investigación y de formulación de esta normativa. Esta norma está vigente desde el 2014 y la pueden buscar como Reglamento Técnico Salvadoreño para el urbanismo y construcción en lo relativo al sistema de adobe reforzado y está limitado a viviendas de un solo nivel. Pero, ¿de dónde proviene esta reglamentación? ¿Verdad? Es la pregunta que muchos se hacen. Y es porque a partir de los terremotos del 2001, en El Salvador tuvimos muchos daños, ¿verdad? Como pueden ver aquí en las imágenes, muchas imágenes emblemáticas de este terremoto. Tuvimos uno el 13 de enero, cerca de los 7.7 grados, y posteriormente tuvimos un sismo justo un mes después, el 13 de febrero, era un poco de menor intensidad, pero los daños en vidas fue alrededor de 1,000 pérdidas, y en daños materiales pues tuvimos
mucha pérdida en el parque habitacional y además en el patrimonio de las edificaciones en el país. Entonces, surgió esta necesidad de poder mejorar la construcción, los criterios de construcción en nuestro país, y a partir de eso, pues, se creó el interés de algunas instituciones, el gobierno central, la academia, la organización civil y la cooperación internacional, a apoyar un proyecto que permitiera mejorar la tecnología de la construcción de la vivienda social en el país y promover un sistema constructivo sismo resistente. Entonces fueron varios sistemas los que se investigaron y entre ellos estuvo el sistema del adobe. Pero ¿por qué adobe? ¿Verdad? Es lo que muchos se preguntan, ¿por qué se hizo una investigación sobre este sistema? Pues como ya han escuchado también, ¿verdad? En otras presentaciones, en el mundo el patrimonio está edificado en tierra, en su mayoría, y además todavía tenemos mucha construcción con tierra. En nuestra Mesoamérica, los sistemas que más predominan en este sentido son el adobe y el bajareque. En El Salvador tenemos una ciudad patrimonial que es Suchitoto, donde se fundó la primera capital de El Salvador, que se llamaba la Villa de San Salvador, y aquí se construyó posterior a la colonización, se construyó con el sistema de adobe. ¿Verdad? Pero también tenemos antes, ¿verdad? Mucho antes, un sitio arqueológico que también es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es el sitio arqueológico de Joya de Serén. ¿Verdad? En comparación con otros sitios, es uno que está relacionado a cómo vivían, ¿verdad? Es más un sitio que nos muestra una aldea, ¿verdad? De personas, de pobladores que vivían cerca de otros centros ceremoniales que se encuentran en el lugar donde está este sitio, que es el Valle de San Andrés. Y pues en Joya de Serén podemos encontrar sistemas como el bajareque y otros que todavía se están investigando, ¿verdad? Porque este sitio todavía está en investigación. Entonces, por esto es que hubo mucho interés, ¿verdad? Los cascos urbanos, que así le llamamos en nuestro país a los centros, ¿verdad? A los centros de nuestras ciudades, y están edificados en adobe y en bajareque en su mayoría, ¿verdad? Lo que pasa es que están cubiertos o revestidos con repellos o pinturas, y muy poco se conoce después de muchos años el material del que están hechos todas estas edificaciones. Pero sí, en su mayoría son de adobe y de bajareque. Ahora, ¿de dónde se tomaron los datos o de dónde se tomaron los criterios para poder dar inicio a esta investigación? ¿Verdad? Ya se tenía de referencia la norma del Perú, ¿verdad? Que nos da los criterios para poder construir con edificaciones con tierra, ¿verdad? Entre ellas el adobe, y nos da los criterios para un adobe reforzado. Entonces la investigación se basó también mucho en tomar estos criterios que eran relacionados o retomaban, ¿verdad? Retomarlos para poder desarrollar la investigación, pero además se hizo una investigación de las edificaciones que se habían dañado, cuáles habían sido los puntos más vulnerables, ¿verdad? También anteriormente Patricio nos mencionaba que esta falla en las esquinas de las paredes de las viviendas, ¿verdad? Que es muy común y es una de las zonas más vulnerables de una vivienda de adobe, y otras como en muchos casos la falta de una solera de coronamiento, ¿verdad? Como podemos ver en estos ejemplos, se pierde mucho
la práctica de hacer un buen revestimiento también a nuestras paredes. Y pues vamos a ir hablando también de todas estas fallas y de todos estos aspectos que hacen más vulnerable la vivienda a medida vayamos desarrollando cada uno de los criterios. Entonces, a partir de esto, como esto fue el punto de partida para poder desarrollar esta normativa, ¿verdad? Y poder investigar este sistema constructivo como lo conocemos ahora, que es el adobe reforzado. Entonces, ¿qué es el adobe reforzado? Ahorita vamos a ver un poco paso a paso, ¿verdad? En qué consiste el sistema constructivo. Aquí podemos ver una imagen que era un poco la imagen de difusión. Esta es una experiencia que se tuvo en un curso en Nicaragua, ¿verdad? Y es una de las cosas más importantes de la construcción, como nos recuerda mucho, ¿verdad? Es que debemos de utilizar el material que tenemos localmente. Debemos adaptarnos a lo más que podamos a los recursos que tenemos localmente. Y a partir de estos, de conocer lo que tenemos, entonces vamos a ir viendo cuál es el sistema más adecuado y cómo reforzarlo, cómo mejorar, ¿verdad? Cómo estabilizar la tierra, qué materiales vamos a utilizar para reforzarlo. Entonces, el primer material, y que es el más importante, ¿verdad? Uno de los más importantes, que es la tierra que vamos a utilizar. Entonces, para esto, bueno, aquí les dejo también un enlace que luego lo podemos compartir, ¿verdad? Con los demás, donde podemos encontrar un documento que es una guía para poder identificar y seleccionar los suelos y la tierra que vamos a utilizar y que esta sea la más adecuada de acuerdo al sistema que vamos a utilizar. Por ejemplo, para esta imagen que pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos el suelo que encontramos, que tiene diferentes capas y dentro de él podemos encontrar diferentes tipos de tierras, ¿verdad? Pueden ver en la parte superior, generalmente se encuentra una capa de suelo que es un material orgánico, tiene mucha vida dentro de esta capa de suelo y que no es adecuada para la construcción. Pero lo que podemos evidenciar en la fotografía es que sí se ven principalmente dos capas, por aquí abajo es una tercera capa, y que va cambiando el color. Entonces, así como cambia el color de la tierra, también cambia su composición, la composición de los granos y de los materiales que están dentro de él. Entonces, ¿cómo podemos fácilmente con una prueba de botella o como esta que vemos aquí, con un recipiente preferiblemente de una forma uniforme, ¿verdad? Podemos agregar un poco de nuestra tierra, ¿verdad? Seleccionamos una de las capas a la vez y colocamos un poco de nuestra tierra, agregamos agua, agitamos y luego dejamos reposar. Y vamos a ver cómo al final van a ir decantando las arenas, luego los limos, posteriormente las arcillas y luego nos va a quedar una capa solamente de agua que depende. Entonces, en este sentido, pues vamos a poder tener una idea de las proporciones de material que tiene nuestra tierra y así poder saber cuánto de esto podemos utilizar para hacer o no los adobes. ¿Qué pruebas necesitamos para saber si tenemos un buen adobe? ¿Verdad? Hay algunas pruebas empíricas, le llamamos esas pruebas que podemos hacer en el campo. La primera es ir y tocar la tierra y jugar un poco con ella para hacer una prueba de tacto, ¿verdad? Saber si tiene color, si tiene olor, ¿verdad? Incluso si hace ruido, ¿verdad? Las tierras que son muy arenosas, al frotarlas hacen cierto ruido y las tierras que son orgánicas, al olerlas, pues tienen un olor a toda esta materia viva que está dentro de ella. Y las tierras que tienen arcilla, que es el material que necesitamos para nuestros adobes, que es nuestro cementante natural,
Generalmente, como lo muestran estas manitas acá, tienen mucha plasticidad, así que tienden a quedarse pegadas en nuestras manos, y además cuando nosotros lo enjuagamos cuesta mucho que el color se desprenda. Entonces, esta es la primera prueba que nos ayuda a identificar, además de la botella que vimos antes, que nos muestra las capas. Esta nos puede ayudar a identificar un poco, contarnos sobre la plasticidad y el tipo de suelo que tenemos. Posteriormente hay dos ensayos, que es el del rollito y el de la bolita, que podemos usar para saber si nuestro suelo, tal cual está, cumple las condiciones para hacer un adobe. Si el suelo es muy arcilloso, nuestro rollito, ¿verdad?, va a costar mucho hacerlo, ¿verdad? Va a estar muy pegajoso. Incluso nos va a costar mucho hacer lo que aquí se muestra en la imagen, que es rodarlo por una tabla, ¿verdad? Y se va a quedar mucho tiempo pegado. Y en este ensayo hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que tenemos que agregar a nuestra muestra de tierra. ¿Qué resultados nos va a dar? Si nuestro rollito nunca se corta, lo deslizamos y nunca se corta, entonces tenemos muchas arcillas en nuestra tierra. Tenemos una tierra con mucha plasticidad. Si es más de 15 centímetros de largo nuestro rollito, vamos a tener que usar un material que tenga menos plasticidad para estabilizarlo, que pueden ser arenas limosas o fibras, en caso de que no tengamos nosotros. Y si nuestro rollito lo deslizamos y muy rápidamente se corta a menos de 5 centímetros, quiere decir de que nuestro rollito tiene mucha arena, ¿verdad? Entonces, cuando obtenemos un rollito que mide entre los 5 y los 15 centímetros, entre más cercanos estén del centro, pues vamos a tener un mejor adobe. En ese sentido, pues vamos a encontrar la proporción de tierra que necesitamos. Pero además necesitamos hacer otra prueba, que es la prueba de la bolita o la prueba de la pastilla, que también dicen qué tan resistente, ¿verdad?, va a ser nuestro suelo. Y además, aquí tengo una de muestra, nos van a hablar un poco sobre cómo se va a comportar nuestro adobe, ¿verdad?, cuando se seque. Cuando las bolitas tienen algunas fisuras, estas, bueno, como se ven, hay que hacerla, ¿verdad? Hay que hacer la bolita, hay que dejarla secando. Y cuando se seque, si tiene algunas fisuras, probablemente nuestro suelo requiera alguna fibra para evitar de que esas fisuras se hagan en nuestros adobes. Pero si nuestra bola está ya estabilizada, el suelo que vamos a utilizar, y no tiene ninguna fisura, y además nos cuesta mucho romperla, por ejemplo, esta estoy haciendo mi mayor esfuerzo y está muy difícil de romperse. Entonces, en este caso, quiere decir que tenemos un material, ¿verdad?, que seguramente va a ser muy apropiado para poder hacer adobes. También la pastilla puede ser de media pulgada, por ejemplo, y nosotros la hacemos cortamos un tubo de PVC, ¿verdad? Y colocamos la mezcla dentro, la moldeamos y luego lo dejamos secando. Esta prueba de la pastilla también es muy útil para saber cuánto se va a reducir en volumen nuestra tierra, ¿verdad? Que es bastante útil también este dato en caso de que tengamos unas arcillas que son que se reducen mucho en su volumen, y esto hay que tenerlo en cuenta para modular nuestros adobes. También he tenido la experiencia de un proyecto en el que las tierras tenían muchas arcillas, eran muy plásticas, y
Cuando se hicieron los adobes, se redujeron casi a, bueno, debían tener 30 centímetros y se redujeron casi a 27 centímetros algunos. Entonces esto puede afectar en nuestra modulación, ¿verdad? Porque entonces tenemos que tomar en cuenta cuál es el espesor de la sisa que vamos a tener, y si hemos modulado para adobes de 30 y tenemos adobes de 27, pues o nuestras sisas nos quedarán un poco más gruesas o nuestros adobes no nos van a quedar bien alineados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también la prueba de la pastilla es bastante útil porque nos ayuda a saber cuánto se va a contraer, tener una idea de cuánto se va a contraer nuestra tierra. Bueno, lo que les mencionaba de las dimensiones del adobe, ¿verdad? Los moldes, por eso se hacen medio centímetro más grande, ¿verdad? Pero eso va a depender, como les digo, de esa capacidad de contracción que vaya a tener nuestra tierra. Y si nuestra tierra se contrae muchísimo, es la tierra que tenemos, hay en abundancia y es la que vamos a usar, entonces podemos hacer unos moldes un poco más grandes para que nuestro adobe llegue a esa dimensión que queremos, si queremos modular con esta dimensión. Entonces, en nuestro caso, generalmente hacemos un molde de 5 centímetros más grande de las dimensiones que queremos, 5 milímetros, perdón, y nuestros adobes deben tener 30 por 30 por 10 centímetros de alto el adobe entero, y además hacemos adobes mitad, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué, porque hay que saber modular, ¿verdad? Con el refuerzo que vamos a poner en nuestras paredes, vamos a necesitar unos adobes de menor tamaño, que nosotros así le llamamos adobe mitad. Entonces, nuestros adobes mitad miden 14 por 30 por 10 centímetros de alto también. ¿Por qué miden 14 y no 15? ¿Verdad? Es una pregunta que a veces nos hacen, y es porque hay que tomar en cuenta, así como se ve aquí en el molde, el espacio que va a tomar la sisa o la junta para pegar estos dos al centro, y del refuerzo que va a ir en la pared justo en el centro de estos dos. Entonces, por esa razón, lo hacemos de 14 y no de 15. Ahora, los moldes pueden ser de madera, ¿verdad? Aquí se usa mucho el molde de madera, pero también se pueden hacer metálicos. Y dependiendo, ¿verdad? Si son metálicos, hay que tener cuidado con la limpieza para que no se queden pegados. Igual si son de madera, hay que humedecerlos un poco de tiempo antes, incluso una noche antes de hacer nuestros adobes, para que cuando coloquemos nuestra mezcla, la madera, ¿verdad? No esté muy seca y no absorba el agua de nuestros adobes. Si absorbe mucha esa agua, nos va a costar un poco desenmoldar, porque hay que desenmoldar en el momento. Entonces, aquí les quiero mostrar una imagen de una compañera, ¿verdad? En un curso que hizo, estaba haciendo los adobes de prueba de la forma como ella había estabilizado el suelo. Y aquí nos está mostrando que lo primero que debemos hacer, pues, es tirar la mezcla, moldear con nuestras manos, y este proceso hay que hacerlo lo más rápido que podamos, ¿verdad? A medida que vamos aprendiendo, que vamos tomando la práctica, pues va siendo mucho más fácil moldearlo. Pero pues también es importante tener cuidado en las esquinas y de golpear con los puños la tierra, porque se suelten o se liberen todas esas burbujas de aire que pueden quedar cuando nosotros lanzamos la mezcla dentro del molde. Luego, como la posición que debemos de tener para desenmoldar, ¿verdad? Debe ser lo más recto posible, ¿verdad? Para poder desenmoldar todo y que queden todos los lados del adobe lo más alineados posibles. Y pues por último, aquí pueden ver el resultado del buen adobe que elaboró ella, ¿verdad? Como ven, las esquinas muy bien hechas. Cuando nuestra mezcla tiene mucha agua, nuestro adobe tiende a formar una pequeña pancita o una pequeña, como nosotros, ¿verdad? Cuando nos agachamos, nos forman unas pequeñas lonjitas. Entonces, cuando nuestro adobe tiene mucha agua, tiende a formar, ¿verdad? A deformarse por los lados.
y en ese caso puede corregirse ya en la obra, ¿verdad? Con cualquier herramienta afilada puede corregirse, pero lo más recomendable es mejor medir adecuadamente la cantidad de agua en la mezcla y reducir los esfuerzos que vayamos a tener que hacer cuando ya estemos en la obra construyendo. Porque estar corrigiendo muchas veces estas cosas en obra nos toma mucho más tiempo y luego también mucho más trabajo, ¿verdad? Del que ya implica. Entonces, aquí podemos ver en ese sentido un buen adobe, luego habrá que esperar a ver cómo se comporta cuando se seque, ¿verdad? Si no tiene muchas grietas, muchas veces nuestra bolita, como es una cantidad representativa de tierra, ¿verdad? De todo el material que vamos a utilizar, puede ser que no nos haya presentado grietas, pero ya cuando hacemos nuestro adobe de prueba sí tengamos algunas grietas que pueden ser por diferentes motivos. Hay grietas que se forman porque hay mucho sol o hay mucho viento, ¿verdad? Y en ese sentido, pues podemos hacer algunas cosas para evitar que nuestro adobe se seque tan rápido. Por ejemplo, lo que hacemos aquí es de la misma fibra que vamos a utilizar a veces para estabilizar lo que puede ser de diferentes tipos. Cubrimos nuestro lote de adobes, ¿verdad? O palmeras gigantes. Cubrimos nuestro lote para que se modere la cantidad de luz o la cantidad de sol que puede llegar. Y en caso de que tengamos mucho viento también, ¿verdad? Va a hacer falta cubrirlo un poco para reducir esa exposición, porque esto lo que hace es que acelera el proceso de secado, ¿verdad? Y cuando lo cubrimos o lo protegemos, pues estamos controlando un poco mejor ese proceso. Si después de eso nuestro adobe tiene algunas fisuras, la verdad no es tan mal, pero si es una grieta o una fisura más grande que atraviesa el adobe o es muy abierta, pues en ese caso tenemos que revisar nuestra mezcla y ver si necesitamos estabilizarla un poco más. Si ya tenemos mucha arena y si agregamos más nuestro rollito, por ejemplo, nos quedaría muy cortito, entonces podemos probar con fibras, ¿verdad? Picadas por lo menos de 10 centímetros, que es el alto que tiene nuestro adobe, para que no salgan las fibras de nuestros adobes. Y esto podemos ir modulando, ¿verdad? Hacer algunos adobes de prueba con cierta cantidad de fibras hasta llegar a un adobe que tenga la menor cantidad de fisuras y que nos sintamos ya conformes y tengamos un adobe resistente. ¿Cómo sabemos si nuestro adobe es resistente? Pues hay una prueba, que es esta prueba de la resistencia del adobe ya seco. Debemos colocar 3 adobes de esta forma y aplicar una fuerza de más o menos 150 libras justo en el centro. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer un siguiente adobe, aquí quiero mostrar en esta fotografía que debemos limpiar nuestro molde. Aquí tenemos un molde de un par de adobes enteros. Limpiarlo con un pañuelo, tener a la mano para estar listos para hacer el siguiente, porque si no hacemos este proceso va a ser mucho más difícil desenmoldarlos. Entonces, aquí un poco ejemplificar qué materiales podemos utilizar para estabilizar nuestra mezcla, y estos pueden ser, como les mencionaba, pueden ser arenas con cierta cantidad de limos, ¿verdad? Materiales granulares, o pueden ser fibras. Y pues, ¿qué fibras usar? Lo que tengamos, ¿verdad? Lo importante es que sean fibras, que sean bastante fuertes, bastante resistentes y que tengan, que sean un poco largas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la fotografía se está mostrando a una compañera que está cortando la fibra de pino, porque en la zona donde ella vive hay bastantes pinos. Entonces, este material es muy fuerte si nosotros lo queremos como hacer esta prueba, un poco de tracción.
tensionar un poco la fibra, es bastante fuerte. Entonces, cuando nuestro adobe, si lo ponemos en nuestro adobe, cuando nuestro adobe se quiera hacer esta fuerza de tensión que se va a generar cuando se esté generando una fisura, lo que va a hacer la fibra es retenerlo. Cuando ya tenemos nuestros adobes y ya hicimos las pruebas que teníamos que hacer y nuestra prueba de resistencia dio bien, entonces ya podemos comenzar bueno, en ese tiempo de que los estamos elaborando y se secan, ya podemos ir viendo el tipo de dónde vamos a construir nuestra vivienda. Y además tenemos que verificar, ¿verdad?, el tipo de suelo que tenemos en nuestra base, ¿verdad? Para poder cumplir con los criterios mínimos de diseño que nos dicta nuestra normativa, debemos de garantizar esto, que nuestro suelo en su base sea lo suficientemente resistente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos hacer diferentes métodos, podemos excavar. Hay un método que es como hacer un pozo y revisar qué tipo de suelo tenemos bajo, ¿verdad? Podemos hacer una prueba con un pisón o con un elemento para poder ver si al golpear nuestro suelo vemos que se hunde o vemos que nuestro pisón rebota y que el suelo tiene bastante resistencia, o a veces simplemente podemos ver que nuestro suelo en la base ya tiene muchas grietas, ¿verdad? Hay zonas donde hay suelos muy plásticos y nuestro suelo presenta muchas grietas, sobre todo en la época seca, ¿verdad? En la época húmeda es un poco mentiroso porque se expande, ¿verdad? Hay unos suelos que se expanden y cuando están humedecidos no nos dejan ver esa habilidad que pueden tener cuando ya estemos en una época más seca y nos pueden llegar a mostrar algunas grietas. Entonces, en ese sentido, si tenemos un suelo en nuestra base que tiene demasiada arcilla o es muy plástico, va a ser necesario que nosotros hagamos una restitución de suelos en la base. ¿Por qué? Porque si no, esos movimientos de nuestra tierra bajo nuestra casa, por contracción y expansión, podrían subir a nuestras paredes y podrían también generar algunos daños en algunos elementos. Entonces, lo mejor antes, ¿verdad?, es el tema de poder verificar cuál es la calidad del suelo sobre el cual vamos a cimentar. Entonces, pues una vez que sabemos que nuestro suelo cumple, ¿verdad?, está bien para cimentar, iniciamos las excavaciones de nuestra vivienda. En el caso del adobe reforzado, nuestra norma nos dice que como mínimo debemos excavar 50 centímetros para poder hacer nuestra fundación en caso que tengamos un buen suelo en la cimentación y utilicemos un concreto ciclope o el mejor tipo de piedra que podemos utilizar es aquella que tiene bastante angulosidad. Entonces, cuando nosotros cumplimos con todos estos requisitos, ya podemos entonces basarnos en estos criterios que dice la norma de hacer una cimentación o una fundación, ¿verdad?, de 50 centímetros de profundidad y de 1.5 veces el espesor que le vayamos a dar a nuestra pared. En este caso, si vamos a utilizar adobes de 30 por 30, como vimos en los moldes antes, entonces podemos hacer una cimentación de 45 centímetros de ancho. ¿La podemos hacer más grande? Sí, ¿verdad? Pero no más pequeña. ¿En qué casos la hacemos más grande? Pues nuestro suelo está bien, pero siento que todavía podría mejorarse, entonces mejor voy a hacer unas cimentaciones más grandes para ganar, ¿verdad?, estabilidad, y en ese caso pues no hay ningún problema. Y además, si tenemos mucha piedra disponible, también podemos utilizarla. Entonces usamos estas dimensiones. Posteriormente vamos a hacer nuestro sobrecimiento
¿Para qué utilizamos o para qué hacemos uso del sobrecimiento? Tal como su nombre lo dice, está encima del cimiento o encima de las fundaciones. Y en este caso nosotros hacemos una mezcla también con piedra, pero utilizamos un mortero de cemento. En este elemento, la cimentación y el sobrecimiento, utilizamos morteros de cemento para evitar que el agua pueda permear por este elemento y subir hasta las paredes y dañarlas. Debemos de proteger lo más que podamos las paredes, nuestras paredes de la vivienda, y para eso podemos utilizar este tipo de cimentaciones, y además posteriormente vamos a ver unos techos con un alero o con una dimensión bastante larga para evitar que el agua de la lluvia pueda dañar nuestras paredes. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestro sobrecimiento? El sobrecimiento puede tener el mismo espesor de la pared, un poco más ancho, si queremos tomar en cuenta el espacio, ¿verdad? O los centímetros que vamos a utilizar para el revestimiento de las paredes y que quede completamente alineado. Puede ser más ancho si queremos también, pero en este caso vamos a ver el corte del sobrecimiento con las paredes, pero no debe ser menor a esa dimensión. Y en cuanto a su alto, como mínimo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí que se utiliza una tabla que tiene como mínimo 30 centímetros, es el alto que debe tener nuestro sobrecimiento. Puede tener más, puede ser un sobrecimiento más alto, como decíamos, si el recurso que más tenemos es piedra, ¿verdad? Podemos hacer un sobrecimiento más alto y está bien. Y además, en el sobrecimiento van embebidos los elementos verticales que van a ir dentro de nuestras paredes amarrándolas, ¿verdad? En este caso, pues ustedes pueden ver aquí utilizamos la vara de Castilla, que es un material que se utiliza bastante en nuestro país, ¿verdad? O otros le llaman caña brava, otros utilizan vara tipo Brasil, ¿verdad? Que tienen algunas diferencias, ¿verdad? Esta, por ejemplo, no es hueca, sino que es bastante densa en su interior, tiene unas fibras que dentro de la vara, y hay otras que son un poco más huecas, ¿verdad? Que parecen bambú, pero de un diámetro mucho más reducido, que también se pueden utilizar si logramos el diámetro adecuado, que es más o menos de 1 pulgada. Más adelante vamos a reforzar, pero nuestra sisa o nuestra junta, ¿verdad? Como le llaman en diferentes lugares, ese mortero de pegamento que va a unir nuestros elementos de mampostería, de adobe, debe ser como máximo de 2 centímetros. Entonces, en ese sentido, también cuando estemos uniendo, ¿verdad? Nuestros adobes mitad, necesitamos que la distancia entre ellos sea como máxima 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Por eso el máximo de nuestra vara tiene que ser un diámetro de 1 pulgada. Y tampoco debe ser muy delgado porque también va a quedar muy débil. Entonces, alrededor de 2 centímetros y medio está bien. ¿Por qué digo eso? Porque no siempre tenemos vara de Castilla o vara tipo Brasil, sino que muchas veces tenemos que utilizar otro tipo de material que tenga estas mismas características. Por ejemplo, acá se utiliza bastante un tipo de material que se llama vara de Huiscoyol. ¿Cuáles son las características? Pues es una vara muy larga. Esta de Huiscoyol también es un poco más sólida y tiene ese diámetro que estamos buscando. Entonces debemos de buscar estas características en los elementos que tenemos en nuestros recursos. Entonces necesitamos una vara que sea muy larga, por ejemplo, por lo menos que llegue desde el sobrecimiento hasta la altura que necesitamos de nuestra solera, y además tiene que ser lo más uniforme posible, porque si tenemos una vara que es muy discontinua, que no es muy lineal, entonces vamos a tener que ir cambiando y modulando de forma diferente
cuando vayamos levantando nuestra pared. Nos va a traer más dificultades a la hora de estar construyendo. Por ejemplo, hay algunos tipos de varas que en sus nudos tienen como, se ensanchan mucho, entonces ese tipo de varas nos vienen a traer un poco de problema cuando vamos por la hilada que coincide con ese nudo, entonces hay que devastarlo un poco y también va a hacer falta devastar un poco el adobe para que puedan cazar. Entonces, esas son un poco las características que tiene que tener el elemento que vamos a utilizar como refuerzo vertical y debe ir embebido en nuestro sobrecimiento. Como pueden ver, el cimiento no necesitaba moldeado porque iba enterrado, pero nuestro sobrecimiento tiene que tener, dijimos, 30 centímetros sobre el nivel del terreno natural, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que por eso necesitamos moldearlo, ¿verdad? Que puede ser moldeado con madera o con cualquier otro material, ¿verdad? Que le dé rigidez mientras se pueda secar. También aquí podemos observar en esta fotografía que hay unos elementos, hay unas partes de la pared donde podemos ver que desde ya que no va sobre cimiento, ¿verdad? Que son los huecos donde van a ir nuestras puertas, ¿verdad? Pero no podemos ver aquí todavía donde van a ir nuestras ventanas porque esos huecos los vamos a ir dejando a medida que vayamos ganando altura. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? En los moldes cómo vamos ya dejando los huecos de nuestras puertas. Y también pueden ver que el sobrecimiento tiene estas como líneas que se les ha hecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también tengan una mejor adherencia con los adobes, con la mezcla de pegamento y los adobes que vamos a ir colocando arriba. ¿Cuál es la separación de este refuerzo vertical, verdad? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Bueno, como máximo debe estar separada 2 adobes, ¿verdad? 64 centímetros, tomando en cuenta las sisas de pegamento. Y dependiendo de la modulación, pues vamos a tener una separación de 30 o de 45 o de 64, pero no debe ir más de 64 porque entonces estamos debilitando esa parte, ¿verdad? Estamos dejando vulnerable esa parte de la pared. Luego con el refuerzo vertical vamos a unirlo con el horizontal y esto va a crear dentro de nuestras paredes una especie de malla, ¿verdad? Que va a evitar, entre otras cosas, que cuando venga una fuerza como un sismo, nuestra pared no vaya a romperse y a colapsar completamente, sino que esta especie de malla que vamos a crear con este refuerzo natural también va a ayudar a prevenir un colapso muy abrupto de nuestras paredes. Entonces, debilitar o separar mucho el refuerzo va a debilitar un poco la pared en ese sentido. También, como pueden ver aquí, tiene que ir siempre una vara en la esquina. Nosotros a este elemento de la esquina que podemos ver que es una especie de cruz, le llamamos contrafuerte. Entonces, siempre debe ir una vara embebida en el centro del contrafuerte y a partir de esta vara que la puse aquí en grande porque es la primera que se coloca, la del centro del contrafuerte, a partir de esta vamos modulando, ¿verdad? Ya sea a 45 o a 64, ¿verdad? O de acuerdo como nosotros hagamos nuestro diseño. Vamos colocando y distribuyendo la vara. Y también es importante a la hora de hacer nuestra modulación, o sea, poner en papel cómo queremos que vaya a ser distribuida nuestra vivienda y dibujar dónde van a ir colocadas todas estas varas desde este momento, porque cuando nosotros empecemos a edificar o a construir, levantar nuestra pared, no vamos a poder regresar a este momento en el que colocamos la vara, ¿verdad? Donde están las varas, ahí van a quedar y ahí vamos a tener que trabajar. Y picar un elemento de concreto, ¿verdad? Colocar mal la vara implica picar o cortar o mover
implica dañar ya la estructura, ¿verdad?, que tenemos de nuestro sobrecimiento. Entonces, en este caso, lo mejor es verificar antes con nuestro plano, con nuestro plano en obra, la distribución que vamos a tener de este refuerzo vertical, ¿verdad? Y colocarlo, alinearlo, verificar que estén a plomo, que estén alineados con el eje de la pared, porque deben ir justo en el centro. Colocar algunos, aquí podemos ver algunos elementos para apoyarlo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos mucho viento, o hay algunos animales o algunas personas que están moviendo, ¿verdad? Estos elementos verticales, entonces utilizamos algunos otros elementos para arrostrar, para mantener fijos en lo que vamos colocando la piedra, y luego vamos rellenando con nuestro mortero de cemento. Todavía ahí, antes de que se seque este elemento, antes de que se seque este mortero, volvemos a verificar que nuestras varas estén bien colocadas, y revisamos con nuestro plano y revisamos que estén a plomo. Porque es un paso muy importante. Yo creería que deberíamos de enfocarnos mucho a cumplir en obra este paso, ¿verdad? Porque si nosotros colocamos mal nuestra vara a medida que vayamos subiendo, pues vamos a ir encontrando ese problema. Entonces, si este paso lo hacemos bien, nos va a facilitar mucho el trabajo en adelante. Luego, ¿cómo vamos a ir colocando nuestros adobes, ¿verdad? Vamos a siempre colocar adobes enteros en nuestro contrafuerte o en nuestro elemento como le llamamos aquí, donde se encuentran las paredes, que tienen que ser las esquinas, y si nuestra pared es muy larga, también vamos a encontrar contrafuertes en medio. Entonces, en la esquina siempre vamos a tener alrededor del elemento vertical que colocamos, siempre vamos a tener adobes enteros formando esta cruz, ¿verdad? Y a partir de pues vamos a ir modulando con adobes enteros y adobes mitad, ¿verdad? Si nosotros aquí ya no podemos colocar un entero porque tenemos esta vara, entonces colocamos dos mitades en este sentido, de tal manera que si nosotros vemos nuestra pared edificada, no podemos identificar dónde están los enteros y las mitades, porque esta es la forma correcta de colocarlas. ¿Por qué? Porque de esta manera, un buen cuatrapeado, y evitamos tener juntas continuas por donde se puedan dar algunas fisuras posteriormente. Entonces, como pueden ver aquí, la primera hilera o la primera hilada tiene únicamente adobes enteros, ¿verdad? Porque en este tipo de modulación así se diseñó, pero perfectamente también pueden ir adobes enteros y mitades desde la primera hilada. Como ven, aquí tenemos dos enteros entre refuerzos, y aquí tenemos un entero y la mitad de la distancia de un entero. Entonces, así fue modulada y posteriormente, pues entonces en la segunda hilada vamos a tener enteros y mitades. Todas las hiladas impares van a ser iguales a la primera, y todas las hiladas pares van a ser iguales a la segunda. Entonces, nuestro trabajo está en el diseño, en verificar que queden bien colocadas la primera y la segunda hilada, porque van a ser la guía para las demás. Y, por ejemplo, aquí como podemos ver, utilizamos como mortero de pegamento una mezcla muy similar a la que utilizamos para hacer nuestros adobes, ¿verdad? Puede ser una mezcla incluso un poco mayor de plasticidad, un poco más pegajosa, pero tiene que cumplir prácticamente con los ensayos que hicimos de rollito y de bolitas, ¿verdad? Para evitar que nuestro mortero de pegamento se dañe, y también para evitar que se fisure mucho, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se está colocando un elemento. Cuando nosotros vamos a colocar nuestro adobe, debemos verificar primero si casa, y si casa en el espacio que hemos dejado, pues lo pegamos, y si no, vamos como limando con una herramienta que tenga filo hasta que nuestro adobe case, y tratamos de conservar lo que hablábamos, ¿verdad? De esta distancia,
Aquí se ve un poco más ancha por la humedad que genera, ¿verdad? Este material cuando los adobes ya están secos, ¿verdad? Se colocan los adobes ya secos y vemos que está un poco húmedo, pero en la distancia que tiene que tener esto tiene que ser máximo 2 centímetros. ¿Por qué? Muchos de los daños que se vieron y que todavía se ven en la vivienda de adobe que se construye de forma tradicional es que utilizamos la distancia de esta sisa o esta junta demasiado grande. En algunos casos parece otra hilada o otra hilera de adobe porque es muy grande. Entonces eso debilita nuestra pared, ¿verdad? Aunque aquí tratamos de que la mezcla de pegamento sea la misma que hemos utilizado para hacer los adobes, en muchos casos no se utiliza la misma, no se tienen los mismos cuidados con el mortero de pegamento y entonces al hacer, si tenemos buenos adobes pero no utilizamos un buen mortero de pegamento, igual nuestra pared puede sufrir daños o puede sufrir grietas en esas áreas. Entonces, lo más recomendable, la sisa de 2 centímetros y una buena calidad de nuestro mortero de pegamento. Entonces aquí estamos viendo ya la modulación, pero no estamos viendo el refuerzo horizontal, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nuestro refuerzo horizontal? El material puede ser de la misma vara que colocamos en el refuerzo vertical, cortada a la mitad y apachada, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, a esta no quedó muy bien apachada, pero la idea es cortarlo a la mitad y machacarla un poco con un martillo o con otro elemento para que no levante mucho al adobe y nuestra sisa no sea muy alta, ¿verdad? Porque venimos bajo esta lógica de hacer nuestras sisas más delgadas. Generalmente donde va el refuerzo horizontal siempre nos queda un poco más levantada la sisa y eso lo tenemos que cuidar a la hora de estar corriendo nuestros niveles, ¿verdad? Porque nos puede ir afectando si nuestra sisa queda un poco más grande. Pero bueno, las vamos colocando, tienen que ir 2 a cada lado, ¿verdad? De nuestro refuerzo vertical. Y se colocan estas otras en este sentido que sirven para fijarlas, ¿verdad? Como pueden ver, para fijarlas con el refuerzo que vamos a tener en lo vertical. Entonces, como pueden ver, aquí estamos utilizando otro material, ¿verdad? No es vara de Castilla, sino que es una madera que se utiliza en Nicaragua para el bajareque, que es el paracay. Y aquí vemos un poco lo que hablamos de los nudos, ¿verdad? Entonces, en este caso se tuvieron que ir limpiando para evitar que nos afectara. Pero, ven, no necesariamente es el mismo material, bueno, por eso les dejé esta fotografía. Puede ser que en el vertical utilicemos uno porque es el que tenemos más abundante. Y ya en el vertical busquemos uno más parecido a este que nos ayude a que sea delgado, pero que también sea bastante firme y que se pueda unir al vertical. Entonces lo tenemos en todas las direcciones de las paredes, ¿verdad? Como pueden ver aquí, y lo unimos con estos elementos. ¿Con qué lo unimos? Pues si nosotros tenemos una fibra natural que pueda servir para unirlos, podemos utilizarlo. Pero en nuestro caso generalmente usamos alambre, un alambre galvanizado, ¿verdad? Un alambre metálico que tenga bastante maleabilidad y ese utilizamos, ¿verdad? Utilizamos un nudo tipo mariposa que nos ayude a dejar bastante fijo nuestro elemento. ¿Para qué lo amarramos? Para que cuando nosotros coloquemos el pegamento de la siguiente hilada y coloquemos nuestros adobes, nuestras varas no se muevan, ¿verdad? Y no se salgan de la pared. Cuando nosotros terminamos nuestra pared, no tenemos que poder ver que está reforzada, ¿verdad? Porque todo ese refuerzo tiene que quedar amarrado en el interior. Ahora, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo van distribuidas las varas en todas las paredes. Y aquí ya podemos ver incluso también cómo van quedando los huecos de las ventanas, ¿verdad? Aquí vamos a tener que cortar estas varas que nos queden en el hueco, ¿verdad? Y más arriba vamos a tener que agregar otro poco para poder finalizar la pared
dependiendo de la forma que vaya a tener nuestra ventana, ¿verdad? Además, podemos ver estos elementos, como les decía, que nosotros le llamamos contrafuertes, están en todas las esquinas, pero también, por ejemplo, esta pared que es más larga tiene también en el centro un contrafuerte. ¿Cuál es la distancia mínima entre los contrafuertes? No, en este caso es la distancia máxima entre los contrafuertes, es de 10 veces el espesor de la pared. En este caso nuestra pared es de 30, entonces es de 3 metros la distancia máxima que puede haber entre contrafuertes. Si nuestro diseño lo requiere, podemos tener un contrafuerte más cerca, ¿verdad? A menos de 3 metros, pero no podemos tener un contrafuerte a más de 3 metros. ¿Por qué? Es lo que nos explicaba la vez pasada también Patricio, ¿verdad? Que cuando nuestra pared no está arriostrada adecuadamente o no tiene esos elementos que la rigidizan, con un movimiento sísmico es muy fácil que ésta se mueva y se rompa. Entonces, en este caso, esta distancia, ¿verdad? De 10 veces el espesor de la pared nos garantiza, ¿verdad? Un buen arriostramiento. Entonces, podemos ver que ya tenemos varios elementos que nos ayudan a rigidizar en cierta medida y a flexibilizar en otra medida también nuestra pared, ¿verdad? Los contrafuertes y el refuerzo horizontal y refuerzo vertical. Entonces, ahora, Magda, tal vez en cuando esa llegamos, parte, en la parte de los refuerzos horizontales, te has olvidado mencionar a cada cuánto tiene que hacerse este refuerzo horizontal y en qué hilada inicia el primer refuerzo. Sí, es cierto. El refuerzo horizontal se coloca a cada 3 hiladas, ¿verdad? Se coloca a partir de la tercera hilada o hilera y en adelante a cada 3. Y ahí se van amarrando. Ya. Y otra incluso, pregunta, perdón. La distancia de vara horizontal, ese paralelismo, ¿cuánto más o menos es? Digamos, de eje a eje de la vara pueden ser como unos 15 centímetros, porque lo que necesitamos es que haya que quede en el centro, ¿verdad? Pero que haya suficiente distancia de la vara al rostro de la pared para que ésta no se vaya a salir o no se vaya a ver, porque también incluso aquí lo vemos, ¿verdad? Las puntas de la vara no llegan hasta el extremo, porque si nosotros dejamos las fibras de fuera, eso puede generar que vengan algunos insectos o algunos bichos y que empiecen a picar, ¿verdad? Y que sea la entrada a la pared. Entonces, por eso debemos de garantizar de que quede embebida lo más posible dentro de la pared. También aquí no se puede visualizar mucho, pero también a medida que vayamos levantando nuestra pared, podemos ir dejando algunos elementos como trozos de madera o algunas varillas embebidas en mortero de cemento para luego anclar los marcos de nuestras puertas y nuestras ventanas, ¿verdad? Lo mejor es que a medida que vayamos levantando la pared, vayamos dejando todos estos pequeños elementos para que cuando finalice no tengamos que estar haciendo agujeros o picando, ¿verdad? Entonces también, si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que aquí vamos a poner un mueble de madera o algo que vamos a anclar a la pared, desde este momento ya lo visualicemos y dejemos colocados estos materiales en ella, ¿verdad? A medida que vayamos levantando la pared, como pueden ver, también vamos a ir colocando algunos andamios, ¿verdad? Para poder alcanzar los adobes hasta la altura que vayamos. Bueno, cuando llegamos a esta altura que nosotros le llamamos cargadero o dintel, ¿verdad? Que es este elemento que va sobre los huecos de las puertas y las ventanas, debe estar a una altura como máximo 8 veces el espesor de la pared. En este caso es 2,40.
Y como pueden ver, los elementos verticales traspasan este elemento, ¿verdad? El cargadero, la solera de cargadero se coloca de forma continua alrededor de todas las paredes para garantizar este amarre o anillo entre todas ellas, ¿verdad? La forma tradicional, o como podemos encontrar las viviendas de adobe construidas de forma tradicional, generalmente únicamente tienen una solera o un dintel solo en un sentido de las paredes, generalmente es el sentido más largo, y que son los elementos que al final cargan con la estructura de nuestro techo, ¿verdad? Pero en este caso, el sistema requiere que se coloquen alrededor de todas las paredes y que generen esta especie de cincho, anillo o faja, ¿verdad? Que permita confinar o amarrar todas las paredes. También, como pueden ver, tienen la forma de las paredes, o sea, incluye la forma de nuestro contrafuerte. También podemos ver aquí en la imagen que de preferencia los huecos de las ventanas y las puertas deben quedar en el centro de las paredes. Ahora, luego que tenemos nuestra solera de cargadero o dintel, que en nuestro caso la normativa nos dice que debe ser de concreto, pero puede utilizarse también otros materiales. Por ejemplo, si nosotros hacemos un buen diseño, podríamos utilizar madera si contamos con madera de buena calidad. Pero, por ejemplo, en El Salvador conseguir madera de buena calidad muchas veces no es muy fácil o muy económico. Entonces, en este caso, moldeamos una solera de cargadero que, en este caso, de concreto reforzado. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en medio de esta solera, hay dos elementos, hay dos varillas de 3/8 de hierro corrugado, unidas con estribos o ganchos de hierro liso, ¿verdad? Y colocados en el interior de nuestro elemento o solera de concreto. Posteriormente, seguimos levantando nuestra pared hasta dando la forma ya de mojinete o para llegar hasta la altura de la cumbrera que necesitamos, dejando únicamente hueco el centro en medio de los contrafuertes en las esquinas, y en este caso el acero o el hierro que va en el interior de la solera debe dejar unos pines, ¿verdad?, hacia arriba, que puedan unirse posteriormente con la solera que vayamos a colocar en la parte superior, que le llamamos solera de coronamiento. En el caso que, como les mencionaba, en las esquinas, a ese elemento que también lo hacemos de concreto reforzado, con estas varillas que van anclando la solera de corona y la solera de cargadero, nosotros le llamamos espolón. Ese es el nombre que ustedes van a encontrar en el material, ¿verdad?, y en la normativa. Y el espolón es ese elemento, ¿verdad?, que tiene la función de unir estas dos soleras. Y bueno, posteriormente vamos levantando la pared hasta que llegamos a nuestra solera de corona. Aquí no se puede ver, ¿verdad?, el elemento de espolón que les mencionaba, porque va en el interior del contrafuerte, pero ese elemento se llena o se le coloca concreto al momento de colocar o hacer el colado de nuestra solera, ¿verdad? En estos casos también, por ejemplo, debemos de dejar el espacio donde vamos a hacer, ya sea embebida nuestra estructura de techo, o si no va a ser embebida, dejar unos pines o unos elementos de madera en caso de nuestra estructura sea de madera, o unos pines de acero o de hierro en caso de que nuestra estructura sea metálica, para poder anclarla luego a este elemento, ¿verdad? También la solera de corona va alrededor de todas las paredes. Esa distancia para las cubiertas, ¿cuánto es lo recomendable, Magda? Esa distancia. Generalmente
lo máximo que levantamos de la solera de cargadero a la solera de coronas es 1 metro como máximo. Entonces vamos dejando aquí 2 o 3 hiladas en las esquinas y se va levantando hasta que lleguemos a la altura. Esta pendiente en este caso, esta pendiente de cubierta de techo se ha dejado para una pendiente de lámina, ¿verdad? Por eso se ve una pendiente bastante reducida. En caso que tengamos que utilizar o que querramos utilizar una cubierta de un material que no tenga esas características para reducir la infiltración, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las tejas, que necesitamos una mayor pendiente para reducir la cantidad de infiltración que pueda haber por la cubierta, entonces en ese caso tendríamos que hacer una cumbrera mucho más alta. Si nosotros necesitamos mucho más distancia para poder subir al punto más alto de nuestra cumbrera, entonces podríamos utilizar otro material para cubrir ese espacio. Por ejemplo, podríamos utilizar bajareque, ¿verdad? Llegar hasta nuestra solera de cargadero o solera de Intel y en adelante levantar con otro material que nos permita llegar a la altura requerida, ¿verdad? Un material más liviano, ¿verdad? En este caso, si nosotros quisiéramos continuar con adobe, deberíamos de hacerlo como máximo hasta 1 metro, ¿verdad? Y eso nos garantiza todavía la funcionalidad de los elementos y del sistema. Ahora, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? De una edificación que no utilizó concreto, sino que utilizó madera, ¿verdad? En sus elementos de cargadero, cubierta, estructura y columnas, ¿verdad? Como pueden ver aquí también esta edificación o este diseño ha dejado bastante espacio en el corredor, ¿verdad? Y eso beneficia mucho a que nuestra pared está muy expuesta a la humedad. Bueno, esta es una experiencia de construcción de adobe reforzado en Guatemala, que al igual que en todas partes, pues se buscó utilizar al máximo los recursos locales. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo de la vivienda que decíamos antes, con una cubierta metálica de lámina galvanizada y elementos metálicos para la estructura. Aquí nosotros, y ustedes lo van a ver en la norma, se utiliza bastante la estructura metálica porque, como les mencionaba antes, la madera de buena calidad no es muy accesible en nuestro país, incluso económicamente. Entonces, en esos casos, sí requerimos utilizar otros recursos, por ejemplo, en el caso de hacer uso de la vivienda social, ¿verdad? La vivienda para uso social, ¿verdad? Utilizamos los materiales más económicos, los recursos locales al máximo y los materiales más económicos que podemos encontrar. Pero en caso que nosotros quisiéramos hacer una vivienda y tenemos las capacidades para colocar todos estos elementos de acorde a esta lógica de cuidar nuestro medio, ¿verdad? Y utilizar los recursos más naturales posibles, entonces podemos utilizar otros materiales, ¿verdad? Pero en este caso, por eso ven esta imagen que tiene una cubierta con estructura metálica. Y luego de colocar nuestro techo, bueno, tenemos que ver cómo vamos a cubrir nuestras paredes, cómo las vamos a revestir, ¿verdad? A pesar de que nos gusta mucho cómo se ven los adobes, ¿verdad? Desde fuera y dentro. Bueno, a mí me gusta mucho ver el cuatrapeado, ¿verdad? En las paredes, pero es importante proteger las paredes, sobre todo de la humedad. Entonces, en ambientes donde sepamos que vamos a tener mucha humedad o mucha exposición, como las caras exteriores de una vivienda o de una edificación, debemos aplicar un repello, un revestimiento. Lo más recomendable es hacer uno que también permita a la pared estos movimientos de expansión y contracción que van a causarse por la humedad y además permitan un poco respirar, ¿verdad? Nuestra pared. En estos casos podemos hacer revestimientos con tierra o con arena y cal, ¿verdad? Que como
ya podemos ver aquí el ejemplo terminado. Y además podemos utilizar algunas pinturas que también pueden ser pinturas naturales o utilizando colorantes minerales para dar un poco más de color a nuestras pinturas naturales, como este ejemplo, ¿verdad? De una niña cooperativista que está en uno de los proyectos de vivienda cooperativa de nuestro país, ¿verdad? En el municipio de La Palma, que está haciendo pruebas con las tierras, ¿verdad? Que tienen en el lugar. Entonces, al final podemos elegir diferentes tipos de acabado para nuestra pared. En una pared de adobe se pueden hacer diferentes tipos de acabados porque tenemos bastante espesor también en nuestras paredes, ¿verdad? Y algunos ejemplos de cómo puede verse, ¿verdad? Una edificación finalizada. Son bastante visibles los contrafuertes, ¿verdad? Tienen que serlo. Y bueno, estos son ejemplos de edificaciones construidas en Guatemala y en Honduras, siempre bajo la asesoría de este proyecto de investigación que hablamos, que es el proyecto Taishin. Pues bajo esa investigación se asesoraron estos dos proyectos en Chinique, ¿verdad? Que es una casa materna, y en Guatemala, en Honduras, que es un albergue, ¿verdad? En la ciudad de Choluteca. Entonces, es muy, los impactos que ha tenido esta normativa, ¿verdad? No se han quedado en El Salvador, sino que están trascendiendo a la región, ¿verdad? Nuestros países hermanos, Guatemala, Honduras, también en México como parte de la reconstrucción, también ellos están aplicando, ¿verdad?, de la tecnología del adobe reforzado en algunas de las comunidades más afectadas, y de eso pues Ramón nos puede contar muchísimo, ¿verdad?, que él ha estado en este sentido aplicando esta tecnología y ya viene por toda nuestra Mesoamérica, ¿verdad? Y bueno, ya a modo de resumen, algunos criterios de diseño o principios de diseño para construir con este sistema, ¿verdad? Como vimos en algunas de las imágenes, debemos de colocar los huecos de nuestras puertas y de nuestras ventanas en el centro de nuestras paredes, ¿verdad? Lo más que podamos en nuestro diseño, y además debemos de mantener la simetría y la ortogonalidad, y esto va a hacer que tengamos una estructura mucho más estable, ¿verdad? Y en función de esto podemos ir modificando, ¿verdad? Reduciendo la distancia entre nuestros contrafuertes, pero ir garantizando estas condiciones o estos criterios de simetría y ortogonalidad, y además respetando las distancias entre nuestros refuerzos, entre nuestros contrafuertes y los huecos que debemos tener. A modo de, para poder comprobar aún más, ¿verdad?, cómo funciona este sistema, ¿verdad?, quiero mostrarles el ensayo que se realizó en la investigación para poder garantizar de que todos los elementos de los que hemos estado hablando, todos los criterios técnicos que están incluidos dentro de la normativa, funcionan, ¿verdad? Se hizo dentro del proyecto de investigación que les mencionaba, se construyó un laboratorio de una mesa inclinable en la Universidad del Salvador, ¿verdad?, que es la Universidad Nacional. Se construyó este laboratorio que permite construir un modelo a escala real sobre una plataforma que se va inclinando y que se van generando todos estos componentes que simulan un sismo a causa del propio peso que tiene la vivienda, que va cambiando a medida que nosotros vamos aumentando la inclinación de la mesa. Entonces, como pueden ver, se hizo un ensayo comparativo, se comparó una vivienda construida como la encontramos ahora de forma tradicional y después una vivienda reforzada.
con todos los elementos, adobes de calidad, pegamento de calidad, todos los elementos de reforzamiento de los que hemos hablado. Y aunque no se puede ver, también las soleras de cargadero y solera de coronamiento, ¿verdad? Y luego se inclinó. Entonces, vamos a poner el video. La primera pared que se construyó, que fue una pared, una vivienda construida a escala real, pero no reforzada, si lo hubiéramos visto en cámara lenta, hubiéramos visto cómo se iba formando esta grieta justo en la esquina, que es una de las zonas más vulnerables de las que hemos hablado dentro de la vivienda. Y la pared colapsó justo cuando iba a 14 grados de inclinación. Y posteriormente, cuando llegó a los 22 grados de inclinación, podemos ver cómo se deformó la pared. En ese sentido, una pared muy larga de 6 metros se deformó y colapsó. Entonces podemos ver que incluso estas otras paredes más cortas que están en el sentido, en la dirección en la que estamos inclinando nuestra mesa, estas no colapsan, colapsa esta que está en el sentido opuesto. Un poco de eso también nos explicaba Patricio la vez pasada en su presentación, en qué dirección viene la fuerza del sismo o la fuerza que va a afectar nuestra pared. Y luego se ensayó una vivienda construida a escala real sobre la mesa, ¿verdad? Después de demoler esta que estaba construida, se construyó esta otra con todos los elementos de los cuales hemos hablado, los cimientos, la calidad de los adobes, los refuerzos, las soleras, todos esos elementos incluidos en la construcción de este modelo, y fue ensayado llegamos a los 14 grados y no tuvimos ninguna grieta. Luego en los 38 nuestra vivienda no se había dañado. Posteriormente, ¿verdad? No sé si se fijaron también en el video, aparece la ingeniera Delmin Núñez, que es la coordinadora de la red Proterra. Ella está involucrada en todo el proceso de investigación, normativas, ahí estuvo sobre todo en la investigación del sistema de adobe reforzado. Y ella nos podría contar muchísimo mejor, y nos ha contado que cuando terminaron esta prueba, dijeron que realmente una vivienda tiene huecos de puertas y de ventanas, y que era necesario hacerse la prueba con huecos de puertas y ventanas, y por eso se volvió a levantar la mesa, ¿verdad? Se abrieron los huecos en estas paredes, y posteriormente se volvió a levantar la mesa y volvió a resistir, ¿verdad? Se tuvo un ciclo de carga-descarga, abrir huecos, de nuevo carga, y aún así la vivienda resistía. Entonces, este fue como ya el paso final, ¿verdad? De la investigación, que permitió comprobar que todos los elementos que se habían establecido permitían tener una estructura muy estable y sismo resistente. Es todo, ¿verdad? No me queda más que agradecerles por la paciencia de escuchar y por las preguntas que vengan alrededor de este tema y cualquier otra cosa que se requiera. Muchas gracias a ti por tu tiempo, querida Magda, y por todo el conocimiento que nos estás compartiendo. Y bueno, invitamos a todos los que están ahorita conectados a que se puedan unir a la plataforma de Zoom, y ahí vamos a estar junto a Magda para que pueda responder las dudas que se tengan. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Magda. Nuevamente agradecerte por tu tiempo y por mostrarnos y demostrarnos también, ¿no? Cómo es útil este sistema constructivo. Sí, bueno, gracias a todos, gracias a ti por crear estos espacios, ¿verdad? Muchos están creando estos espacios para poder comunicar los saberes, y bueno, es lo bonito, ¿verdad? De estar en red y de conocernos, ¿verdad? En el mundo de la tierra. Gracias.